En este sermón vamos a estudiar el secreto de la prosperidad. Todo el mundo está hablando de prosperidad, próspero año nuevo, 2025. ¿Cuál es el secreto de la prosperidad para el 2025? Fácil, escuchar a sus profetas. En este sermón hablamos de esto. ¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor les bendiga y un muy feliz sábado. En este primer sábado del 2025. Mi nombre es Esteban Beckford y hoy vamos a hablar de un tema bien importante que yo creo que todos ustedes que están viendo este video les va a ser de provecho. El título de este tema se llama Prosperidad para el 2025. Prosperidad para el 2025. Generalmente cuando pasamos a un nuevo año, solemos muchos de nosotros decir feliz año nuevo. Otros podrán decir feliz y próspero año nuevo, ¿verdad? Entonces la palabra prosperidad es una palabra que se usa bastante en estas épocas y yo creo que deberíamos hablar entonces de cuál es la verdadera prosperidad que todos nosotros necesitamos y que en teoría todos nosotros queremos para el 2025. Así que quédense conmigo hasta el final, que yo creo que este tema va a ser muy importante para todos nosotros. Oremos. Señor, una vez más, gracias por la tecnología y gracias por la oportunidad que tenemos de conectarnos. Oramos, Señor, que usted pueda bendecir este tema y que pueda bendecir a cada una de las personas que están viendo desde sus hogares en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto, entonces, pues bueno, vayamos directamente al tema. Y este título viene y hace referencia más bien a un versículo que muchos de ustedes conocen, que se encuentra en básicamente Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Y miren lo que dice la Biblia aquí. La Biblia nos dice que y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Noten muy bien. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis ¿qué? Seréis prosperados. Y esa es la palabra clave de la cual todos nosotros y muchas personas están hablando ahorita. Próspero año nuevo. Yo creo que para empezar este año, el 2025, nosotros tenemos que primero ir a la Biblia y encontrar cuál es el secreto de la prosperidad para que nosotros podamos ser prósperos en el 2025. ¿No le gustaría a usted ser próspero en el 2025? A nuestros vecinos les gustaría ser prósperos en el 2025, ya sea usted creyente o no, ya sea adventista o no. Yo creo que es muy bueno que todos nosotros busquemos la prosperidad para el año 2025. Ahora noten, la Biblia nos dice que la prosperidad viene de creer a los profetas. La prosperidad viene en creer a los profetas. Y en este año 2025, la única manera en la que usted y yo podemos ser prósperos es cuando nosotros ponemos oído a lo que los profetas han dicho. Así que hablemos un poquitito de esta idea de profetas. Y como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, básicamente un profeta es una persona designada y capacitada o más bien inspirada por Dios para comunicar su mensaje a otros. Y muchos de ustedes ya conocen este concepto, no es nuevo, ¿verdad? Un profeta es una persona a la cual Dios comunica su mensaje para que éste pueda entonces comunicarla a su pueblo, ¿verdad? Esta comunicación, ¿verdad?, es a través de lo que nosotros llamamos una inspiración. ¿Ok? Entonces, un profeta es una persona que Dios ha escogido, que Dios ha capacitado de diferentes maneras, ¿verdad? Y que tiene una inspiración divina con el fin de comunicar ese mensaje a otras personas, ¿ok? En el contexto bíblico, un profeta actúa como portavoz divino, revelando la voluntad, los planes y los propósitos de Dios. Este profeta entonces revela la voluntad de Dios, revela los planes de Dios y revela también los designios, los propósitos que Dios tiene para nosotros. Los profetas generalmente tienen la tarea de primero proclamar la verdad de Dios. Y eso es importante porque nosotros encontramos que también hay muchos, o van a haber, y hay ahora mismo, muchos falsos profetas, ¿verdad?, que son comunicadores de otras entidades, ya sea de ellos mismos o del mismo enemigo. ¿Okay? Así que es importante notar esas cosas.
Pero el profeta de Dios, de acuerdo a los conceptos bíblicos, proclama la verdad de Dios, ¿verdad? El profeta, punto número 2, predice eventos futuros y todos nosotros sabemos eso. También sabemos que hay muchas personas, muchos falsos profetas que han predecido, si es que se dice así en español, ¿verdad? O que han básicamente revelado cosas que acontecieron en el futuro. Muchas de ellas se hicieron realidad, ¿verdad? Pero eso no significa específicamente que sea inspirado por Dios, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchos de esos. En la Biblia encontramos en el libro de Samuel, ¿verdad? Cómo este espíritu vino y se le presentó a Saúl y le dijo que iba a morir y que Israel iba a ser derrotado, y eso pasó, ¿verdad? Pero el profeta bíblico también tiene la capacidad de predecir eventos futuros, porque esos eventos han sido revelados por, obviamente, Dios mismo. El punto número 3 es que estos profetas de Dios exhortan al arrepentimiento. Es bien interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa el arrepentimiento? Muchas veces nosotros no entendemos, pero el tema del arrepentimiento es un tema de verdad presente, ¿ok? Muchas veces pensamos en verdad presente y hablamos de los eventos finales, hablamos de la ley dominical, hablamos de la profecía. Bien interesante, porque Pedro dice que el propósito de la profecía es que el sol de justicia nazca en nuestros corazones. Vamos a ver después qué significa esto, el sol de justicia, en nuestro segundo tema el próximo sábado, ¿verdad? Así que un profeta exhorta al arrepentimiento, y también un profeta, obviamente, intercede por el pueblo de Dios. Entonces son 4. Definitivamente hay más funciones que un profeta cumple bíblicamente, pero esas son las 4 que resaltan más en la Biblia, y eso es lo que básicamente define la palabra profeta. Es una persona que ha sido escogido para dar el mensaje de Dios, un mensaje que ha sido inspirado, un mensaje que revela la voluntad de Dios, un mensaje que revela los designios de Dios. Es un portavoz de Dios, ¿ok? Y pues obviamente tiene autoridad divina, ¿verdad? Cuando pensamos de profeta, se nos viene el versículo de Deuteronomios capítulo 18, versículo 18, que dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Entonces Dios va a poner sus palabras en la boca de este profeta. Este profeta, de hecho, está haciendo referencia a Jesús, Deuteronomio 18, 18. La Biblia sigue diciendo que Dios les habla, y él, este profeta, les hablará todo lo que yo les mande. Y eso obviamente viene de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. También obviamente se nos viene a la mente Amós capítulo 3, versículo 7, que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ok? Entonces estamos tratando de entender aquí el término de profetas, y es bien importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de la mejor idea, de lo que realmente en función, cómo funciona un profeta, ¿verdad? No podemos obviamente saltarnos la historia de Éxodo, capítulo 6, versículos 28 en adelante. Y pues bueno, obviamente en el contexto este es Moisés, ¿verdad? Que recibió el llamado de Dios de ir y libertar al pueblo de Israel de Egipto, y pues Moisés estaba un poquito, ¿verdad?, nervioso. Pero veamos lo que dice aquí. La Biblia nos dice en Éxodo 6, 28, se lo tienen en pantalla también, dice que cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Ok, entonces yo voy a hablar a través de usted, de ti, Moisés, y Moisés va a hablarle a Faraón. Ese es el concepto de profecía, de profeta, ¿verdad?, de ser un profeta. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Pues bueno, la Biblia continúa. Jehová dijo a Moisés: mira, ese es capítulo 7, versículo 1 al 2. Yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, básicamente un profeta, como ya vimos, y esta es la aplicación básicamente bíblica, es Dios hablando a un ser humano, y este ser humano habla a su pueblo, ¿verdad? Entonces era Dios a Moisés, ¿verdad? Moisés estaba un poquito nervioso, entonces Dios le dijo: pues bueno, tú vas a ser como Dios para Faraón, y Moisés va a ser el profeta. Entonces tú vas a hablarle a Aarón va a ser el profeta. Tú, Moisés, vas a hablarle a Aarón, tú como Dios, Aarón como profeta, y Aarón entonces va a comunicar este mensaje al Faraón de Egipto,
¿verdad? Entonces, ese es el concepto básicamente en práctica de lo que es ser un profeta. Ahora, la Biblia nos dice una vez más, recuérdense el tema de este sermón, ¿verdad? Prosperidad para el 2025. Y la Biblia nos dice que cuando escuchamos a los profetas es que nosotros somos entonces prosperados. Ahora, este término de profetas no solo viene en el Antiguo Testamento, ¿verdad? También el término o el concepto de profeta se continuó en el Nuevo Testamento. Y miren lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13. La Biblia nos dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y noten muy bien, este grupo de personas, que entre ellos están incluidos los profetas, tenían el propósito de perfeccionar estas offices, como dicen en inglés, o estas personas, evangelistas, pastores, maestros y también profetas, tienen la intención de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces noten que dentro de las funciones de la iglesia, los profetas serán bien importantes, porque junto con los evangelistas, junto con los apóstoles, junto con los pastores, junto con los maestros, los profetas tenían la función de perfeccionar a los santos, ¿verdad? Tenían la función de contribuir a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esas son cosas bien importantes, porque noten, nosotros seremos prosperados cuando nosotros escuchamos los profetas. Y nosotros estamos viendo hoy que en el mundo hay una desunión. No solo en el mundo, dentro de la iglesia hay desunión. No solo dentro de la iglesia, pero muchas veces dentro de nuestra misma familia hay desunión, ¿verdad? Y es porque quizá no estamos escuchando a los profetas, ¿verdad? Y por eso es que no estamos siendo prosperados, ¿verdad? No solo eso, en el mundo, en la iglesia y muchas veces en nuestras familias o en nuestros mismos corazones, no hay un conocimiento de Dios. Jesús nos dijo que conocer a Dios y conocer a Jesús es la vida eterna, según San Juan 17:3. Pero muchos de nosotros no conocemos a Jesucristo. Y es cierto, guardamos el sábado, es cierto, damos el diezmo, es cierto, nos vestimos bonito, es cierto, muchos de nosotros comemos bien o tratamos de comer bien, pero muchas veces nuestro carácter no refleja el amor de Jesucristo, y es porque no tenemos un conocimiento real, experimental de Jesús. Y en nuestros futuros sermones vamos a estar hablando de lo que significa conocer a Jesús, porque esta es la vida eterna. Y para dejarles saber de una vez, esa palabrita que aparece ahí, conocer, en San Juan 17:3, significa, o es en griego más bien, ginosco. Y ginosco es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 1, haciendo referencia a que José no conoció a María. Conocer a Jesús tiene que ver con una relación íntima. Conocer a Jesús tiene que ver con una reflexión, con una manifestación de su carácter. Y muchos de nosotros, aunque somos cristianos o adventistas por generaciones o años, aún no le conocemos. Quizá porque no le reflejamos, porque no somos como Él. ¿Será esto debido a que no estamos escuchando a sus profetas? ¿Verdad? Porque una vez más, como vemos ahí en la pantalla, los profetas tienen la intención, ¿verdad?, de traer perfección a los santos, traer unidad en fe, ¿verdad? No unidad en comunismo, ¿verdad? Pero unidad en fe, en verdad, ¿verdad? Y darnos el conocimiento del Hijo de Dios para que podamos ser personas perfectas. Pablo continúa, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros entendamos que debemos escuchar a los profetas, ¿verdad? Para que seamos prosperados, para que tengamos unidad, para que seamos perfectos, para que conozcamos a Jesús y para que no seamos fluctuantes yendo de una doctrina a otra, ¿verdad? Y esto es muy común porque muchas personas escuchan predicadores, pastores, sacerdotes, personas de influencia y creen lo que ellos dicen.
no vamos directamente a la Biblia y estudiamos por nosotros mismos. No vamos directamente a los profetas y los escuchamos, porque recuérdense, los profetas son las personas que comunican ese mensaje directo que viene de Jesucristo. Aquí el versículo 16 termina la idea diciendo de quién es todo el cuerpo, Jesucristo. Bien concertado y unido entre sí para todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esta idea de profeta yo creo que ya es más que claro, es más que importante. Nosotros tenemos que escuchar a los profetas para ser prosperados en el 2025. Tenemos que escuchar a los profetas para conocer más a Jesús, ser unidos en fe, ser perfectos y crecer, en este caso, espiritualmente. Así que cuando ya nosotros hablamos de profeta, nos estamos dando cuenta que obviamente desde Moisés, que escribió el libro de Génesis, hasta Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, Juan el apóstol, nosotros entendemos que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios y sus profetas han dejado sus mensajes para que nosotros podamos conocer a Jesús, ser perfectos, estar unidos en fe y crecer. Y no solo eso, versículo que todos nosotros conocemos, también para instruirnos en justicia, para enseñarnos, para redarguirnos y una vez más, para ser hombres y mujeres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Es un versículo que, ¿verdad?, todos nosotros básicamente entendemos, hemos leído, hemos escuchado y posiblemente nos sepamos de memoria. Así que, bien importante, si nosotros queremos ser prosperados para el 2025, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos? Escuchar a sus profetas, escuchar, estudiar la Biblia para ser prosperados en el 2025. Quiero compartir con ustedes unas estadísticas. Esas estadísticas vienen principalmente de los análisis y los estudios que se han hecho aquí en los Estados Unidos, pero yo creo que se refleja en la mayor parte del mundo. Quizá en algunos lugares más que otros, ¿verdad? Especialmente en Europa, yo creo que estas cifras son mucho menores, pero es bien interesante aquí algunas de las cosas y yo creo que esto puede darnos una idea de cómo está el mundo también hoy. Estoy viendo algunas noticias que también nos dicen que estamos viviendo en el punto más bajo de la cristiandad, de la religión en los Estados Unidos, y una vez más yo creo que eso es aplicable a otros países, ¿verdad?, del mundo. Pero miren lo que dice aquí, y eso está en inglés, obviamente. Eso es un estudio hecho por barna.org, y ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, pueden ir a rectificar esto. Pero como ustedes pueden ver ahí mi mouse, dice que estos son cristianos practicantes, los de la generación de los millennials, ¿verdad? Generalmente ellos mantienen en muy alto grado, en muy alto punto de vista, las escrituras, ¿verdad? Y lo que nos dice aquí es que muchos de ellos, it is their top source for moral truth. Para el 39% de millennials, es la fuente más alta de verdad moral, ¿ok? Y pues bueno, es el 39% de millennials. Para Estados Unidos ser un país protestante, ya me parece que es bajo, ¿verdad? Pero pues bueno, 39. La iglesia dice que es 16%. Entonces muchas personas escuchan más bien a la iglesia como su principal fuente de verdad moral. 16% de estos millennials que ellos hicieron para esta entrevista, para esta información, para esta data, ¿verdad? 16% de ellos creen que la iglesia es sobre la Biblia, ¿verdad? Y pues bueno, 14% piensa que los padres son realmente la principal fuente de verdad moral. ¿Ok? Entonces 39% de la Biblia, que es donde debería ser, ¿verdad? 16% de la iglesia, y aquí vamos a un tema de tradición, y 14% los padres. Y ahora, esto puede ser malo, puede ser bueno, pero una vez más, para aquellos que somos padres, tenemos que recordarnos que nosotros representamos la divinidad para nuestros hijos, la deidad, ¿verdad? La imagen, la impresión que ellos tienen de Dios. Ellos lo van a aprender de nosotros como padres, y tenemos que asegurarnos que estamos reflejando y demostrando los principios bíblicos y los principios divinos a nuestros hijos para que ellos tengan una concepción real de lo que es Dios. Y mientras que los educamos y mientras que pasamos tiempos con ellos, los dirigimos obviamente a la fuente de verdad, que es la Biblia, no nosotros mismos como seres humanos pecadores y falibles, ¿verdad?
Dice aquí que el 96% de los cristianos, 96% de los cristianos, de los millennials, ¿verdad? Creen que la Biblia es la palabra de Dios. Ok, pues bueno, eso debería ser 100%, pero hay 4% de ahí que yo no sé qué es lo que creen y por qué se llaman cristianos, ¿verdad? Los no cristianos, ¿verdad? 27% creen, ¿verdad? Que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo el resto no cree, pues obviamente no son cristianos, ¿ok? Entonces el 96% dice aquí, believe the Bible containing a person needs to know to live a meaningful life. 96% de las personas creen que la Biblia contiene todo lo que una persona necesita saber para vivir una vida con significado, con propósito. ¿Ok? Son buenas estadísticas, pero esto es lo que quiero mostrarles para ustedes también. Miren lo que dice aquí. Esto ya está haciendo referencia a los adultos en los Estados Unidos. Y dice que aquí que este es la frecuencia con que los adultos en los Estados Unidos usan la Biblia. Y esto viene del 2021 y es la información más reciente. Dice que solo 11% de los estadounidenses leen la Biblia 7 veces a la semana. ¿Ok? La pregunta para usted, mis hermanos, es ¿cuántas veces lee la Biblia usted a la semana? ¿Ok? ¿1? ¿5? 7, ¿ok? 14, quizá 2 veces. ¿Cuántas veces lee la Biblia usted a la semana? Bien importante, porque si queremos ser prosperados, necesitamos escuchar a los profetas. Necesitamos estudiar la Biblia, ¿ok? Sigue diciendo que, bueno, solo 5% de 4 a 6 veces por la semana. Bueno, es mejor que nada. Pero bien interesante que el 29% de los estadounidenses aquí en los Estados Unidos del 2021 nunca leen la Biblia. ¿Ok? Nunca leen la Biblia. Y pues bueno, ustedes pueden seguir viendo aquí las estadísticas. Pero bueno, todos nosotros yo creo que deberíamos estar aquí dentro de este 11% y este 11% debería ser más. Todos nosotros deberíamos estudiar la Biblia por lo menos 7 veces diario. Eso es lo que significa diario. Por lo menos 7 veces a la semana. Este es un gráfico un poquitito más detallado que nos dice básicamente que ha bajado, ¿verdad? Esto compara el 2018. Bueno, del 2018 al 2019, las personas que leen la Biblia todos los días, en el 2019 eran 16%. Perdón, el 2019 era 16%. 2018, es el azul, era el 15%. ¿Ok? Entonces, el 2018... estaba en 15%, 2019 subió al 16%, no hay estadísticas para el 2020, pero el 2021 bajó drásticamente, solo 11% de los cristianos que fueron asesorados en esta estadística leen la Biblia diariamente. Entonces, es bien interesante que, pues bueno, una vez más, de acuerdo a las noticias que había visto hace unos días atrás, hay una decadencia en la cristiandad en los Estados Unidos y yo creo que esto es equitativo en todas las partes del mundo. Estamos leyendo menos y menos la Biblia. ¿Y cómo no, mis hermanos? Tenemos tantas distracciones. Tenemos TikTok, Instagram, YouTube, quehaceres, trabajo, problemas financieros. Satanás ha puesto todas estas distracciones y todos estos problemas en nuestras vidas para que nosotros no tengamos acceso a las profecías bíblicas, para que no conozcamos a Jesucristo, para que no seamos prosperados, para que no seamos perfectos en toda buena obra, para que no seamos redarguidos, para que no seamos enseñados, para que no conozcamos el Evangelio. Tantas cosas que tenemos que hacer, desde quehaceres, desde trabajo, desde distracciones, ¿verdad? Que cada vez más y más estamos leyendo menos y menos la Biblia. Pero una vez más, si queremos ser prosperados en el 2025, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar a los profetas. Este es el último gráfico que tenemos aquí para ustedes. Y este es un gráfico que hace referencia a la interacción, ¿verdad? A la interacción que tienen los cristianos con la Escritura. Y este gráfico fue medido con tres parámetros. El primero es la frecuencia de la interacción con la Biblia. Cuánto yo interactúo con la Biblia. No solo leerla, no solo estudiarla, no solo escucharla, pero cuánto yo interactúo con la Biblia de una manera práctica. Cuánto realmente es mi norma de fe y en cuánto pongo yo en práctica
¿verdad? El tema de la Biblia. El segundo elemento que usaron para medir este gráfico fue el impacto espiritual de la Biblia en el usuario. De lo que yo estoy leyendo, ¿cuánto me impacta esto espiritualmente, ¿verdad? Y el tercer elemento es la centralidad moral de la Biblia en la vida del usuario. ¿Cuánto de esto que estoy leyendo es realmente verdad moral, ¿verdad? Que va básicamente a marcar toda mi vida. Y miren lo que dice aquí. Bueno, la mayoría de los cristianos en el 2018, 2019, 2020 y 2021 no tienen esta interacción con la Biblia, ¿ok? No consideran la Biblia como su verdad moral, no consideran la Biblia como aspectos prácticos, no consideran la Biblia, ¿verdad?, como con un impacto espiritual en su vida. En otras palabras, muchas de esas personas solo leen la Biblia y no pasa más de una lectura como leer Harry Potter o como leer El Señor de los Anillos o como leer cualquier otra novela. Solo leen la Biblia y no pasa más de ahí, ¿ok? Enfoquémonos en el 2021, que es el último estudio. 95 millones de personas, ¿verdad?, creyeron que sí, ¿verdad? Están como en el medio. 100 millones no hace diferencia, ¿verdad? Es simplemente otra historia. Creemos que es la palabra de Dios, pero, ¿verdad? No hay nada práctico en la que podamos implementar en nuestras vidas, ¿ok? Y pues bueno, el 64% de los millones de cristianos creen que sí, ¿verdad? Que la Biblia tiene un impacto moral, que la Biblia tiene una centralidad moral y que la Biblia tiene una practicidad en nuestra vida. En estas barritas, ¿cuál es el que representa a usted? La Biblia realmente usted tiene una interacción práctica con la Biblia aquí, ¿verdad? Más o menos, algunas cosas sí, algunas cosas no. Cuando hablan de dieta, ahí sí la Biblia no tiene ninguna aplicación para mí, ¿verdad? Cuando hablan de amar a mis esposas o respetar a mis esposos, no, ahí la Biblia no tiene ninguna interacción para mí, ninguna interacción práctica, no hay nada que tenga que aplicar, ¿verdad? Cuando habla de dar la otra mejilla, o pedir perdón, o amar a nuestro enemigo, o no, ahí no. ¿Dónde está usted en este gráfico y en qué aspectos, verdad? Porque nosotros tenemos que entender, como ya leímos, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y redarguir. Todo, desde la salud hasta el perdón, hasta las profecías, hasta la vestimenta, hasta los relacionamientos. Todo lo que la Biblia nos dice tiene que ser o tiene que tener una interacción práctica en nuestras vidas. ¿Dónde está usted en este gráfico? ¿Dónde está usted? ¿Es parte de los 100 millones de personas que lee la Biblia solo como un cuento de hadas o como historias y no ponen nada en práctica? ¿O es parte de los 95 millones de personas que, pues bueno, algunas cosas sí, algunas cosas no? Cuando la Biblia habla del vegetarianismo o comer saludable o los remedios naturales, eso no, ¿verdad? Pero lo demás sí. Cuando hablan del sábado, sí. Eso sí. ¿Dónde está usted? ¿O es una persona que todo lo que la Biblia dice, lo pone en práctica y es parte de los 64 millones de personas? ¿Dónde está usted? Pensé que eran unas estadísticas importantes para compartir, ¿verdad? Porque esto puede aplicarse para nosotros. Así es como están los Estados Unidos. Y pues bueno, como les dije, más y más las personas están leyendo menos la Biblia y más las personas que están leyendo la Biblia no tienen realmente una interacción práctica con la Biblia y por eso es que pues obviamente estamos como estábamos. Déjenme ir a ustedes ahora y leer un poquitito el mejor estudio bíblico de la historia. Yo creo que esto es bien importante para nosotros porque aquí vamos a encontrar, ¿verdad? Un aspecto bien importante cuando nosotros estudiamos la Biblia. Y esto para mí es el mejor estudio bíblico de la historia y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer la Biblia aquí juntos. La Biblia nos dice que, y he aquí, dice la Biblia, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Y ese es los 2 discípulos que iban caminando hacia Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Noten muy bien, estos 2 discípulos iban hablando de todas las cosas que habían pasado, iban hablando de noticias proféticas, ¿verdad? Iban hablando, justo acababan de asesinar a Jesús, ¿verdad? Entonces ustedes saben, en este canal nosotros compartimos noticias proféticas, ¿verdad? Pero noten que nosotros no estamos aquí para estudiar el evangelio
de la ley dominical. Nosotros estudiamos el Evangelio de Jesucristo. Es bueno saber las cosas que acontecieron, pero noten lo que va a pasar aquí en la historia. Los discípulos iban hablando entre sí, iban hablando de todas las cosas que habían acontecido, de las noticias, ¿verdad? Del asesinato de Jesús, cómo pasó, qué no pasó. Y estaban, como dicen en inglés, disappointed, ¿verdad? Estaban chasqueados. Versículo 15 dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y quiero pensar aquí que estaban tan chasqueados, ¿verdad? Que ni siquiera en su pesadumbrez, en las noticias recientes, que ni siquiera pudieron poner un poquito de atención de quién era esa persona que iba con ellos ahí. La Biblia sigue diciendo en el versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?, les pregunta Jesús. Maravilloso, me imagino a Jesús. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es decir, no estás viendo las noticias, no estás viendo CNN, no estás viendo lo que está pasando, no sabes nada de lo que está pasando. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Jesús, ¿qué cosas han pasado? ¿Okay? Y ellos le dijeron, pues bueno, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Recuerdas en el título del tema? ¿Verdad? Prosperidad en el 2025. Para ser prósperos en el 2025 tenemos que escuchar ¿a quién? A los profetas. Entonces, Jesús fue un profeta, según ellos, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el mundo. Sigue diciendo en el versículo 20, y cómo le entregaron los principales y sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Entonces habían escuchado las buenas nuevas, ¿verdad? Pero ellos estaban enfocados más en las malas nuevas, ¿verdad? En las cosas negativas. Muchas veces nos pasa a nosotros como seres humanos. Sigue diciendo en el versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que, ¿qué?, los profetas han dicho. ¿Ok? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora noten muy bien, porque ese es el versículo importante que queremos enfatizar en este estudio bíblico, el mejor estudio bíblico de la historia. Versículo 27. La Biblia nos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él, de lo que Jesús se había dicho. Y esto es lo más importante que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Jesús en ese momento pudo haber revelado sus marcas en sus manos. Él pudo haber revelado su gloria. Él les pudo haber dicho a estos discípulos, mis hermanos, discípulos queridos, soy yo. Jesús pudo haberse revelado como siendo el Mesías y ellos hubieran creído. Pero nosotros tenemos que entender que la manera más poderosa para nosotros creer el Evangelio es cuando nosotros estudiamos de los profetas. Jesús tenía la oportunidad para hacer eso, pero no lo hizo. Él más bien tomó tiempo durante el camino, tomó el libro de Moisés, hasta pasando por los profetas, los salmos, los libros poéticos, pasando por los libros proféticos, profetas mayores y profetas menores, y les dio un estudio bíblico que les mostraba que todas estas cosas que acontecieron tenían que acontecer para que se cumpliera la profecía. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces nosotros venimos aquí a YouTube o vamos a nuestras iglesias para recibir el pan espiritual. Y está bien, pero no es suficiente, ni debería ser. Nosotros mismos tenemos que ir a los profetas que Dios ha designado, desde Moisés hasta Juan, y estudiar por nosotros mismos la voluntad de Dios en nuestra vida. Estudiar por nosotros mismos las verdades que Dios quiere que nosotros entendamos. Estudiar por nosotros mismos si lo que Esteban en YouTube o el pastor en la iglesia si lo que ellos están diciendo es correcto. Nosotros tenemos que estudiar por nosotros mismos porque es solo ahí que viene el poder para transformar nuestras vidas. Yo no tengo el poder de transformar la vida de ninguno de ustedes. Y aunque estoy leyendo la Biblia y aunque estoy presentando este tema,
Aún así, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y en oración y en humildad leerla, estudiarla, para que nosotros entendamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta vida y para que nosotros entendamos cuál es su voluntad. Y no solo eso, para que podamos tener vida eterna, porque eso fue lo que Jesús dijo en San Juan 17:3, conocerle a Él y al Padre es la vida eterna. Y por eso es que cuando regresamos aquí, en el versículo 27, encontramos que una vez más Jesús no manifestó su poder ni su gloria como se lo hizo a los discípulos después, como se lo hizo a Tomás, mostrándole las manos, mostrándole el costado, ¿verdad? No, Él le dio un estudio bíblico para que la fe de estos discípulos estuviera cimentada en la palabra de Dios. El día de mañana, cuando estos discípulos tuvieran que escribir cartas, y no estoy diciendo que ellos escribieron, no tenemos ninguna referencia de que ellos escribieron alguna carta que se encuentra dentro del canon bíblico, pero si alguno de ellos tenían que contar la historia, si alguno de ellos tenían que escribir cartas, si alguno de ellos tuviera que haber escrito un evangelio, ¿cuál es el argumento que ellos hubieran usado? Oh, vi a Jesús y se reveló ante mí. Eso es una experiencia personal. Y aunque está bien, ¿cómo podemos probar nuestras experiencias personales? Es como que yo les digo a ustedes que tuve un sueño la noche pasada, que esto va a pasar y esto va a pasar. ¿Qué evidencia tengo yo para probar que eso va a pasar? Es solo mi experiencia personal. Y el sueño puede ser falso. Muy probablemente sea falso. Pero lo que Jesús estaba haciendo aquí, estaba preparando a estos discípulos para que estos discípulos pudieran ir a Jerusalén, a Samaria y al resto del mundo y mostrar con evidencia bíblica que Jesús era el Mesías, era el Cristo. ¿Cómo lo iban a mostrar? A través de las escrituras, a través del Antiguo Testamento, que eran en ese momento las únicas escrituras que ellos tenían. Hoy nosotros tenemos que demostrar que Jesús es Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús tiene unas leyes que hay que honrarlas porque le amamos y que Jesús viene pronto. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que hacer eso a través de los profetas. Y así es como la gente va a escuchar. Porque es esa palabra de Dios que da poder para transformar, que da ese poder para convertir, como ya leímos, da ese poder para hacernos perfectos. Porque la palabra del Señor nunca va a regresar vacía. La historia continúa diciendo que llegaron a la aldea donde iban. Ellos habían recibido el estudio bíblico y Jesús aún estaba con ellos y aún no lo habían reconocido. Y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. El deseo de toda la gente nos dice que ellos estaban tan maravillados, tan fascinados y una vez llenos de esperanza después de este estudio bíblico que querían quedarse más con este hombre que no conocían. Ellos le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entonces Jesús entró pues a quedarse con ellos. Y en Lucas 24:30 nos dice que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas en ese justo momento Jesús desapareció de su vista. Y pues bueno, ellos dicen que en versículo 32 se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y eso es lo más importante, mis hermanos. Cuando abrimos las escrituras, cuando escuchamos de los profetas, nuestro corazón arde por amor a Jesucristo. Le conocemos, le entendemos y queremos ser como Él, pero tenemos que escuchar a sus profetas. No YouTube, no predicadores, no Estebans, no Doug Bachelors, no Estebans Boers. Nos ayudan a entender mejor las escrituras, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir nosotros mismos y estudiar la Biblia, escuchar a sus profetas, para que seamos entonces prosperados. Eso me hace pensar en algunos versículos que ustedes pueden ver aquí, maravillosos, que viene del salmo más largo, del capítulo más largo de la Biblia, Salmos capítulo 119, y este capítulo habla todo de la palabra de Dios, y hay maravillosas profecías, maravillosas promesas que vienen de ese capítulo, y el salmista nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo sé que muchos de ustedes, ese Salmo 119, versículo 9, yo sé que muchos de ustedes muchas veces tienen problemas, ¿verdad? Con algunos jóvenes, con nuestros hijos. Mis hijos están pequeñitos y a este punto son fáciles de controlar. Pero va a llegar un momento, si Jesús no ha venido, donde van a crecer y van a ser más jóvenes, donde van a ser adolescentes y las tentaciones del mundo van a azotar. A mí me pasó cuando era joven, ¿verdad? Y muchas veces como padres nos decimos, ¿cómo podemos hacer para educar a nuestros niños en el camino del Señor y servirles?
a través de los profetas, a través de la palabra del Señor, para que este joven limpie su camino, guardando la palabra del Señor, a través de nuestro testimonio como padres, a través de nuestro testimonio como amigos, para aquellos jóvenes que son parte de son parte de nuestros amigos, ¿verdad? Va a decir friendships, ¿verdad? Que son parte de nuestro círculo de amigos. Tenemos que darle un testimonio de amor y misericordia, que viene la palabra del Señor, porque solo así ellos van a limpiar su camino. El versículo 130 dice que la exposición de tus palabras, dice aquí, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, ¿verdad? Queremos ser sabios, estudiemos a los profetas, estudiemos la palabra de Dios, estudiemos las escrituras. Y pues bueno, en este mundo ahora que nos falta paz, que hay rumores de otra pandemia viniendo, problemas económicos, problemas de inflación, ¿verdad? Leyes dominicales, problemas de libertad de conciencia. Lo que más hoy el mundo anda buscando es paz. Mire lo que dice ahora el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Esa ley en hebreo se dice Torah, ¿verdad? Que se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Podemos traducir esto, y mucha paz tienen los que aman tu palabra, y no hay para ellos tropiezo, ¿verdad? Entonces son maravillosas promesas que tenemos ahí. Bueno, también viene esta promesa de Juan capítulo 8, versículo 31, y esto es lo más importante para el 2025, porque noten, muchas veces nosotros empezamos con resoluciones, que qué vamos a hacer para el 2025, ¿verdad? Que esto es lo que quiero hacer, bajar de peso, pero muchas veces esas resoluciones o esos hábitos no duran más que unas cuantas semanas. Miren, mis hermanos, yo quiero motivarles a ustedes que para ser prósperos en este 2025, nosotros pongamos a los profetas, los escuchemos y los pongamos en primer lugar en nuestra vida. Pongamos las escrituras, desde Moisés hasta Juan, los hagamos en primer lugar en nuestras vidas para que podamos ser prosperados y para que podamos ser personas perfectas con crecimiento constante, ¿ok? Pero tenemos que entender que no tiene que ser un tema de un mes, de 2 meses, tiene que ser un tema constante. Mira lo que dice San Juan 8:31, dice Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para el 2025 nosotros tenemos que permanecer en las escrituras. Tenemos que leer, no como esas estadísticas que vimos, pero tenemos que leer por lo menos 7 veces al día, 14, quizás 2 veces, pero tenemos que leer todos los días, estudiar la palabra de Dios, permanecer en él para que seamos verdaderamente sus discípulos. Cuando nosotros permanecemos en él, vamos a ser realmente salvos. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles son sus resoluciones? ¿Cuáles son los goals, ¿verdad? Como es en inglés. ¿Cuáles son las metas para el 2025? Yo quiero motivarles que su primer meta sea escuchar a los profetas para ser prosperados. Que su primer meta sea estudiar la palabra del Señor. Que su primer meta sea estar dentro de esta estadística de personas que era muy poquita, que estudiaba la Biblia 7 veces al día. Que su meta sea estar dentro de esa estadística, que era bien poquita, de personas que estudian la palabra de Dios, pero la hacen relevante, práctica en su vida. Que realmente no toman solo algunas partecitas que convienen y otras partes que no, pero que la toman toda completa y la ponen en práctica en su vida. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacer eso? Yo mismo estoy trabajando con mi esposa y mi familia en algunos planes, y algunas de las estrategias que nosotros vamos a hacer para estudiar más la palabra de Dios es levantarnos temprano. Esteban, levantarse temprano, pero tenemos que ser aún más específicos, porque nosotros sabemos que para levantarnos temprano tenemos que dormirnos temprano. Así que una de nuestras resoluciones para el 2025 es que vamos a cortar las redes sociales, no las redes sociales, pero las pantallas, ¿verdad? La tecnología a las 8:30. Para que a las 8:30 podamos juntos, nosotros generalmente hacemos el culto con nuestros hijos, ellos se acuestan a dormir a las 7, ¿verdad? A 7:30, lo más tarde, a las 7 hacemos el culto familiar. Y a las 8:30 nosotros queremos tener un tiempo para hacer un culto conyugal, un culto matrimonial, donde yo y ella podamos hablar, donde yo y ella podamos hacer nuestro culto. Pero muchas veces nos encontramos que estamos con los teléfonos, ¿verdad? Muchas veces yo haciendo ministerio, muchas veces ella haciendo algunas otras cosas, muchas veces nos distraemos en las redes sociales. Vamos a cortar eso completamente. A las 8:30 no va a haber más teléfonos, no va a haber más computadoras, y vamos a pasar tiempo juntos en un devocional conyugal, ¿verdad? La idea es irnos a dormir a las 9 para las 4:30
estar ya despiertos para hacer nuestro culto personal, ¿verdad? Y esa es la meta, ese es el proceso que estamos ideando para el 2025. Hay otras metas, ¿verdad? Obviamente que no voy a compartir con ustedes aquí, pero nosotros justo después de este sermón, si usted aún está escuchando, ¿cuáles son las metas que usted tiene para el 2025? ¿Cómo va a ser usted para estudiar más la palabra del Señor? ¿Cómo va a ser usted para entenderla mejor? ¿Cómo va a ser usted para ser prosperado? Escuchando a los profetas. Mis hermanos, quiero terminar recordándole que la única forma de ser prosperados es creyendo, escuchando a los profetas. Pero es bien importante, porque ustedes saben, Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20, este es el versículo que pusimos aquí, pero viene toda una historia bien interesante donde el pueblo de Israel estaba siendo atacado, ¿verdad? Por naciones paganas, ¿verdad? Y el rey de Israel no sabía qué hacer, ¿verdad? Y en ese preciso momento había una persona cuyo nombre era Jaziel. Muchas veces los nombres se me confunden ahí. Pero estaba él allí, que era hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, que era levita de los hijos de Asaf, sobre el cual, note muy bien, vino el Espíritu de Jehová. En algunas partes en la Biblia se le llama el Espíritu de profecía. Entonces, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de profecía vino sobre Jaziel, ¿verdad? Y en medio de la reunión dio un mensaje importante. Dio el mensaje de cómo ellos iban a ganar esta guerra, este conflicto, cuyas naciones paganas iban a venir a destruir al pueblo de Israel. Bien interesante, porque ustedes saben qué significa Jaziel. Bueno, Jaziel significa Dios ve, o también puede significar Dios es el que observa. Y ahí es bien interesante porque en los últimos días, nosotros sabemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, hay una iglesia que se llama la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia tiene muchos problemas, pero uno de los problemas es que es ciega. Y una de las soluciones que este testigo fiel le da a esta iglesia es que compre colirio, que unja sus ojos con colirio para que vea. Nosotros también sabemos que cuando no hay profecía, no hay visión. Nosotros tenemos que entender que en los últimos días, justo así como en el problema que hubo en Segunda de Crónicas capítulo 20, el pueblo de Dios está siendo atacado por los enemigos de adentro y de afuera. Y el Señor también ha mandado profecía para que podamos entender mejor el plan de Dios, el conflicto de los siglos y la guerra por la que estamos luchando hoy. Así que, como yo dije, nosotros tenemos que estudiar los profetas desde Moisés hasta Juan. Pero también es interesante entender que el Señor también ha establecido el espíritu de profecía en la época moderna para que nosotros entendamos mejor el conflicto de los siglos y entendamos mejor la Biblia. En nuestro siguiente sermón vamos a hablar de eso y vamos a hablar del espíritu de profecía y la importancia que nosotros tenemos también que considerar en el 2025 de estudiar el espíritu de profecía para ser prosperados. Pero por ahora vamos a terminar el sermón aquí y una vez más recordarles que para ser prosperados en el 2025 nosotros tenemos que escuchar a los profetas. Por ahora, Moisés a Juan, las escrituras. El siguiente sábado vamos a ver otro profeta que el Señor nos ha dado para la iglesia de la Odisea, para que podamos ver, para que podamos salir de este estado laodicense y podamos estar preparados para el gran conflicto que se nos avecina. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted ha sido bueno y usted ha sido fiel. Muchas gracias porque su amor es eterno. Y muchas gracias, Señor, porque más que nadie usted desea que todos nosotros seamos prosperados ahora mientras que iniciamos el año del 2025. Su palabra es verdad presente y verdad eterna. Es algo, Señor, que tenemos que estudiar todos los días. Y vimos algunas estadísticas y no queremos ser parte de las estadísticas, Señor, pero queremos estudiar su palabra diariamente y queremos, Señor, ser parte de las personas que hacen su palabra relevante y práctica. Por favor, ayúdenos a venir con ideas, con estrategias para que podamos estudiar su palabra aún mucho más y mejor en el 2025, para que lo podamos entender y para que podamos entender, Señor, a Jesucristo, el plan de la salvación y para que podamos entender, Señor, los planes que Él tiene para nosotros, porque sabemos que Jesucristo viene pronto y tenemos que ser varones perfectos y mujeres perfectas preparados para toda buena obra. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús.
Amén.